Un terrible accidente en el Reino Unido ha conllevado una reacción, un comunicado por parte de los príncipes de Gales. Estamos hablando de alrededor de la 1 de la tarde. Se confirmaba el fallecimiento tras un terrible impacto de un piloto después de que un Spitfire se estrellara en un campo cerca de una estación de la RAF en Lincolnshire. Como decimos, esta noticia no ha pasado desapercibida para William y Kate Middleton. Los herederos de la corona británica han querido transmitir sus condolencias a través de sus redes sociales con un mensaje manifestando su desgarradora tristeza frente a todo esto. En ese momento, el príncipe William se encontraba viendo la final de la Copa de Fútbol inglés. Acudió con su hijo mayor, George. El príncipe George, no estaban sus hijos pequeños y por supuesto no estaba Kate Middleton. De hecho, este sábado, debido a la segunda aparición de George, después de que su madre desapareciese de escena, los cronistas reales están haciendo pues una serie de artículos diciendo que qué rico George, que envidia van a sentir sus compañeros de que esté ahí con los futbolistas, dándoles la mano. Yo de verdad me he quedado un poco flipando con ese tipo de crónicas y sobre todo la manera en la que se puede utilizar a un niño en este sentido. El evento, el suceso que ha tenido lugar ha sido bastante raro, ¿no? Era la batalla de Gran Bretaña en RAF Coningsby, en Lincolnshire. Un accidente con uno de los aviones provoca que acabe estrellándose, con el consecuente fallecimiento del piloto que conducía la aeronave. Las autoridades han manifestado que se va a llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar qué es lo que ha podido suceder para perder el control de esta manera. Este comunicado que han mandado dicen que con gran tristeza tienen que confirmar la muerte de un piloto de la RAF en un trágico accidente hoy. La familia del piloto ha sido informada y pedimos que se respete su privacidad en este momento difícil. Es por ello que han comenzado con todas las investigaciones tras informar a los familiares del piloto. Igualmente, pues en este sentido, con noticias de gran impacto, es verdad que su deber como príncipes de Gales, como personas de la realeza, es reaccionar a esto y ofrecer al menos unas condolencias de manera pública, para lo cual han utilizado sus redes sociales. Este es el mensaje. Es increíblemente triste escuchar las noticias de esta tarde de la RAF Coningsby. Nuestros pensamientos esta noche están con los seres queridos del piloto, el vuelo conmemorativo de la batalla de la Gran Bretaña y la familia de la RAF en general. Así, pues el mensaje iba firmado con la W y con la K, es decir, William y Kate. Y pues ha llamado un poco la atención, ¿no? Es algo que no les pilla directamente, pero han pedido respeto. Y claro, el asunto es que no es la primera vez que vemos este tipo de cosas. Piden respeto, piden privacidad, pero se quedan ahí como unos eventos raros, a falta de una investigación o una transparencia mejor. Quizás el caso más significativo que nos pilla más cerca es el de Thomas Kingston, ¿no? Pero igualmente, pues hoy la prensa recogía, declaraciones de los amigos de Kate Middleton. Dicen que el círculo íntimo de amistades que no quiere presionarla. Es curioso porque entre los propios tabloides hay contradicciones. Por una parte dicen que sí, que hace salidas privadas, que se está reuniendo con su círculo más íntimo, y por otra parte el círculo íntimo de amistades en otros tabloides dicen que no saben nada de Kate Middleton y que en estos momentos no consideran el hecho de protegerla. Pues la verdad, al final llegan informaciones con cuentagotas, que yo creo que aquí ya no tiene la culpa un poco la política de comunicación. Aquí ya tienen la culpa, yo creo, que los interesados en este sentido. De hecho, en el digital español que lo estoy cogiendo, Mujer Hoy,
dicen que hay señales contradictorias que hacen que nos preguntemos qué está ocurriendo realmente entre bastidores en el Palacio de Kensington, porque no se vislumbra todavía el regreso de Kate Middleton a sus funciones dentro de la corona y bueno, pues ella pidió tiempo, espacio, privacidad mientras terminaba su tratamiento, pero claro, al final ya digo, los supuestos amigos que han hablado para el Daily Mail confirman que no volveremos a ver a Kate hasta el 2025. Primero era verano, luego otoño, ahora 2025. A este paso, vamos, 2030. Dice, solo aparecerá en el caso de que se haya recuperado del todo. Igualmente dicen que William ha cogido, a ver cómo lo digo, ¿os acordáis de una noticia que salió hace poco diciendo que estaban buscando como una persona de confianza que dirigiera todo el Palacio de Kensington y demás para su oficina, la de los príncipes de Gales? Bueno, pues dicen que Kate Middleton ya ha aparcado esta prioridad y que es William quien se está haciendo cargo de todo esto, que busca la figura de un CEO que sería responsable de unos 60 empleados, que dependiera directamente de él y que no respondiera ante los secretarios privados que durante mucho tiempo han ostentado el poder entre bastidores en los palacios. De hecho, esta decisión al final ha sido calificada como un movimiento revolucionario, diciendo que dentro de la innovación Kate y William intentaban derrocar la estructura jerárquica tradicional. Bueno, es que ni de coña. De hecho, yo creo que precisamente por esa estructura jerárquica tradicional existe ahora toda esta situación con Kate. En cualquier caso, cogiendo otras opiniones, hablan de que resulta irónico, ¿no?, que Kate Middleton, que en su momento se unió a la crítica contra Meghan Markle, pues ahora esté siendo apartada por su propia familia real cuando ya no les es útil. Y se plantea la posibilidad, de nuevo, de que William esté dejando a Kate en lugar de ser ella quien lo abandone. Esto, al final, bueno, pues sugiere o posible divorcio o un trágico final o un trágico desastre, sea como sea lo que signifique esto. Se cuestiona, de hecho, el uso del término preventivo para describir el tratamiento de quimioterapia de Kate Middleton y se insinúa que podría haber más detrás de la historia de su salud. Por último, se expresa cierta preocupación por su situación, sugiriendo que algo trágico podría haber ocurrido durante su tiempo con su familia, y se descarta la explicación oficial sobre su salud como insuficiente. Esto viene un poco de la prensa estadounidense, que es un poquito más crítica dentro de todo esto. Es verdad que repite cosas que me he querido saltar. Bueno, pues aparece por aquí Rose Hambury. Dice que el alejamiento de Kate puede tener problemas dentro de la familia real con William o con otro miembro. Y bueno, todo viene a raíz de esas informaciones que han salido esta semana diciendo que no aparecerá en público durante el resto del año. Bueno, pues esta es la información que tenemos. Yo el comunicado, sinceramente, yo creo que no lo hacen ellos. Creo que lo hace la oficina del Palacio de Kensington. Es su trabajo, además. Probablemente pues pueda incluir en algún momento en estos comunicados palabras propias tanto de Kate o de William, pero bueno, es bastante frío y bastante diplomático en este sentido. Actualizaremos luego por la noche porque creo que vamos a tener informaciones de primera mano de Concha Calleja precisamente sobre este asunto de la desaparición de Kate, que no va a volver hasta en lo que queda de año. A ver qué tiene que decir. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.